Digamos que el fiscal es el encargado de realizar la investigación penal preparatoria, es decir, ¿qué significa traducido al lenguaje común y corriente esta situación? Es la persona que una vez ocurrido un hecho determinado, ya sea que una persona formule una denuncia ante la propia fiscalía o en la policía, o se produzca una aprehensión por la policía, es el que de manera inmediata va a intervenir, dirigiendo la investigación y resguardando las pruebas y disponiendo las medidas de coerción respecto de alguna persona detenida. Es a su vez la persona que a futuro se seguirá encargando de la evolución de la causa y de la situación de libertad de quienes eventualmente estén involucrados en esa causa hasta el momento de elevarla a juicio a la Cámara respectiva, que es la que en un juicio oral y público resolverá la situación de los acusados, o bien, si las pruebas resultan insuficientes, dispondrá el sobreseimiento del mismo y la libertad de quienes estuvieran eventualmente detenidos. Eso es, en palabras simples y muy resumidamente, lo que es la actividad de un fiscal, tanto provincial como federal. O sea que es el primer representante en lo que es la justicia de quien acude a esa instancia que lo necesita. En materia penal sí, tenemos que tener en cuenta que lo penal es uno de los fueros que integran la administración de justicia, porque también tenemos la justicia en lo civil y comercial, familia, menores, contencioso administrativo, laboral, que los fiscales allí en muchas oportunidades también tienen que cumplir un rol específicamente, por ejemplo, en lo que es el control de constitucionalidad, pero en definitiva su actividad no tiene la trascendencia o la importancia que tiene en materia penal. Y en su experiencia de tantos años trabajar en el área, ¿qué contacto ha tenido con los barrios, con la gente que necesita de la justicia? Bien, evidentemente que nuestro primer contacto siempre ha sido en el interior de tribunales, es decir, el contacto con toda la gente que de alguna manera se ha visto alcanzada por los conflictos vinculados tanto con el área civil como de menores y penal, que fueron los tres en los cuales me he desempeñado. A su vez, fuera del radio específico de tribunales, siempre hemos estado dispuestos a brindar información, a tratar de llegar a la gente que no necesariamente debe recurrir a la justicia. Hay que tener en cuenta que los conflictos cuando se judicializan ya es una etapa extrema en la situación personal que alguien se ve involucrado, ya sea por un conflicto laboral, un conflicto civil o peor de todo en una situación que lo involucre penalmente. Entonces, digamos, esa posibilidad de llegar a quienes aún no lo han necesitado o a aquellos que habiéndolo necesitado no han obtenido una respuesta adecuada dentro de la justicia, a esas personas sí nos hemos dirigido, hemos dado charlas en los barrios, hemos estado siempre dispuestos a intervenir cada vez que hemos sido convocados porque alguna situación en particular o porque alguna institución en particular con este tipo de inquietudes nos han convocado. Si pudiera enumerar de alguna manera cuál sería la característica que necesita la justicia para acercarse más al ciudadano, ¿cómo lo podría? Bueno, eso es una pregunta bastante difícil de responder, ¿no? Yo creo que antes que nada se vive una crisis de confianza en todo lo que son los poderes del Estado y la justicia no escapa a esa situación. Digamos que se vive en una especie de descrédito por razones que muchas veces no es la propia justicia la responsable de ese descrédito, sino muchas veces también como por ahí la prensa presenta este tipo de las cuestiones a las que son sometidas, y por otro lado se tiende a tomar una idea de justicia como un ente general en el cual todo el mundo responde de la misma manera ante las cuestiones a las que se le someten. Y eso efectivamente no es así. En definitiva, la justicia está en la forma en que cada uno de los agentes de la justicia la ejerce. Allí tenemos gente
gente que con mucha capacidad, mucha dedicación y mucha probidad actúa resolviendo muy adecuadamente las cuestiones que se le someten, incluso en tiempo razonable. Pero no podemos ignorar que también tenemos otros exponentes que hacen un culto de la mora, de ciertas connivencias políticas, como tenemos los casos que vemos todos los días que ocurren en Comodoro Pi, en donde pareciera que la política está tercerizada en manos de la justicia. Y ese tipo de cuestiones no solamente que generan el descrédito, sino que de alguna manera hacen que la sociedad en su conjunto nos identifique a todos quienes formamos parte de la estructura judicial con una imagen que no es la correcta, porque precisamente es la que están haciendo y mal determinados agentes judiciales, específicamente jueces y fiscales. Bien, ¿qué podemos contar de su función dentro de la justicia? Bueno, yo aquí en Río Cuarto me desempeño como vocal de la Cámara Criminal número 2. Yo soy una persona de carrera judicial, o sea, yo ingresé al Poder Judicial cuando era estudiante, allá por el año 86. Hice toda mi carrera en la ciudad de Córdoba, porque yo soy de Córdoba. Después, a lo largo de mi carrera fui ascendiendo y eso me generó ir pasando de una ciudad a otra. O sea, de la ciudad de Córdoba, después fui a la ciudad de Morteros, como secretario en la Fiscalía, después rendí en el Consejo de la Magistratura, fui fiscal en la ciudad de Villa Dolores y después rendí otro concurso y terminé siendo vocal de Cámara aquí en la ciudad de Río Cuarto. La función dentro del Poder Judicial, bueno, en principio yo he estado siempre en el Ministerio Público, o sea, en la parte de lo que es Fiscalía. El fiscal es quien representa a la sociedad en un juicio, es el dueño de la acción pública, diríamos. En eso me he desempeñado prácticamente toda mi carrera judicial, terminando estos últimos 8 años ya del otro lado, como juez, como representante de la judicatura. En la Cámara del Crimen lo que se hace es juzgar. Es decir, un fiscal comienza una investigación, esa investigación eventualmente si llega a un final y se hace una elevación a juicio, eso es lo que llega a la Cámara del Crimen. Y en la Cámara del Crimen se va a juzgar a ese sujeto. Eventualmente se lo va a absolver o condenar. Es lo que yo siempre digo, o sea, quien condena o absolve no es el juez, sino que son las pruebas, ¿no? En base a las pruebas que se ventilen en ese juicio es donde se termina dictando una resolución. En nuestro sistema de la provincia de Córdoba, dentro de lo que es el ámbito de las cámaras de crimen, tenemos también instaurado el juicio por jurados populares. La provincia de Córdoba fue pionera en esto, ahora ya a nivel nacional se está copiando y replicando en casi todas las provincias y a nivel nacional mismo también. En definitiva, eso, el espíritu de la ley de la provincia de Córdoba fue decir, bueno, insertar a la sociedad dentro del Poder Judicial. Vulgarmente se le dice que la persona común entren a la cocina del Poder Judicial, porque en cada juicio de ellos hay 12 personas que son de la comunidad, que no tienen conocimientos del derecho y se encuentran sentados como jueces, tienen la calidad de juez los días que ellos están representándose allí y en definitiva son quienes van a determinar si un sujeto es responsable o no del hecho. Eso ya fue un gran avance en esto que me decimos de cuál es la relación de la justicia y la sociedad. En Córdoba fue un gran avance de decir, bueno, cualquier persona común se elige al azar por sorteos del padrón electoral, puede ingresar a participar de un juicio que diremos que es el final de un proceso, ¿no? O sea, es lo más importante en un proceso penal, es el juicio. Y allí, bueno, en determinados delitos se juzga con jurados populares y está la participación de la sociedad dentro del Poder Judicial. Este es un ejemplo de cómo la sociedad se puede acercar a la justicia, pero también usted puede dar ejemplos de cómo la justicia se acerca a los barrios. Claro, nosotros acá en la ciudad de Río Cuarto, en su momento, a partir de la inquietud del doctor Beso, de decir, bueno, ver la posibilidad de que los jueces se acerquen a la sociedad. Yo tenía la experiencia de Villa Dolores, yo cuando fui fiscal en Villa Dolores, habíamos comenzado a hacer eso en principio era ir a las escuelas para hablar con los jóvenes, para hablar con los docentes. Básicamente la idea que yo tenía en aquel momento era decir, empezamos a ver que la sociedad empieza a saber
básicamente que puede denunciar. O sea, lo que yo necesito es que la gente sepa que cuando es víctima de algún delito, sepa que el Poder Judicial va a responder. Y básicamente lo hacíamos en aquel momento en relación a los delitos contra el interés sexual. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que la gente, los que son víctimas de estos delitos, por lo general son niños, niños que no se dan a entender, no hacen conocer, por lo general porque son hechos dentro del seno familiar. Entonces, ¿quién lo puede advertir en un principio? El educándose, el docente, el maestro. A partir de ahí era la idea de decir, vamos a los colegios para que los docentes sepan y cuando adviertan un cambio en el niño, inmediatamente lo denuncien. Eso que se hizo allá en Villa Valera, después cuando yo vine acá a Río Cuarto, el doctor Beso me planteó, no idéntico, pero más o menos decir, vamos a los barrios, vamos a tratar de acercar a los jueces a la sociedad. De hecho, hicimos varias charlas en distintos barrios de la ciudad, donde pudimos demostrarle a la sociedad que los jueces somos personas comunes. Porque muchas veces la gente sostiene o ve, un juez está allá arriba, porque eventualmente en una cámara, los jueces sí es verdad, estamos en un estrado, pero somos iguales que cualquiera. Estudiamos y elegimos una carrera en nuestra vida, pero somos personas como cualquiera. Entonces la idea fue del doctor Beso decir, bueno, vamos a los barrios, demostremos que el juez puede estar. Y efectivamente lo hicimos. Y es muy bueno interactuar con la gente, porque en definitiva así la gente puede decir, un día hablé con un juez, y en definitiva ese juez es como yo. No eran charlas de derecho, ni eran clases de la facultad, era simplemente intercambiar ideas, que la gente de ese barrio que tuviera alguna inquietud sobre alguna cuestión judicial, no en algo puntual, por cierto, ¿no?, pero de cómo funciona la justicia, estamos nosotros allí para darle esa respuesta. Hagamos cumplir la ley. Y yo creo que eso es lo que nos hace falta dentro de un Poder Judicial responsable, ¿no? Es decir, todos los operadores trabajemos a conciencia y hagamos que las cosas se cumplan, hagamos que las cosas sean como tienen que ser, que en definitiva si tenemos que trabajar en la mañana y en la tarde, lo hagamos también. Yo siempre aquí he visto en nuestra justicia de la ciudad de Río Cuarto lo que es el fuero penal, siempre muy atacado, ¿no? Convengamos también que siempre a la prensa lo que le gusta es ver sangre, o sea, es lo que más vende, y en eso también hay muchos defectos, o sea, en nuestro Poder Judicial de la ciudad de Río Cuarto, en nuestro fuero penal, hay muchos errores. Habría que tratar de ir modificando, ir cambiando. Nosotros desde la Cámara somos quienes damos ciertas directivas a través de nuestras resoluciones. Y bueno, tratamos de procurar que se vayan cambiando algunas cuestiones dentro del fuero. Básicamente yo lo que anhelo es decir, cada funcionario cumpla lo que debe cumplir. No se vaya más allá. Con que yo me conformaría con que cumpla lo que tiene que cumplir y con eso vamos a andar perfecto.